Durante casi un siglo, las mentes científicas y matemáticas más brillantes de todo el planeta creyeron firmemente que preguntar por qué era una actitud anticientífica. Suena locura hoy en día, desde luego. Es que es muy fuerte. Hablamos de que el simple concepto de causa y efecto fue purgado de las universidades. Se eliminó de los laboratorios y de las publicaciones académicas por completo. Totalmente. Decir en un estudio riguroso que una variable causaba otra era visto casi como un error de novato. Una falta de rigor imperdonable. Pues bien, en nuestro análisis a fondo de hoy nos metemos de lleno en los capítulos 2 y 3 del libro, The Book of Why, de Judea Pearl y Dana Mackenzie. Un material fascinante, sin duda. Sí, porque nuestra misión aquí es desentrañar un misterio histórico. Queremos entender cómo la estadística clásica prohibió la causalidad y luego cómo un genetista de los años 20 se rebeló contra todo el sistema para recuperarla. Y cómo esa lucha, que parece muy lejana, nos conecta directamente con el teorema de Bayes y con la inteligencia artificial actual. Exacto. Vale, vamos a desgranar esto, porque resulta muy contraintuitivo pensar que la ciencia de los datos, que supuestamente está para explicar el mundo, decidiera de forma totalmente deliberada ponerse una venda en los ojos ante las causas. A ver, para entender la magnitud de esta ceguera tenemos que trasladarnos al clima filosófico de finales del siglo XIX. La ciencia de esa época estaba absolutamente obsesionada con la objetividad pura. Querían datos fríos, sin suposiciones humanas, ¿verdad? Eso es. Los pioneros de la estadística querían purificar el conocimiento. Para ellos, la causalidad era un concepto resbaladizo, casi una reliquia filosófica, algo que no podías meter en una ecuación pura. Claro, no podías medir una causa en un tubo de ensayo. Exactamente. Así que decidieron sustituirla por algo hermético y medible, la correlación. Y aquí es donde entra en escena el arquitecto de esta sustitución, Francis Galton, que, por cierto, un dato curioso, era primo de Charles Darwin. Sí, la obsesión por la evolución venía de familia. Totalmente. Según relatan las fuentes, Galton estaba intentando dar una base matemática a las teorías de su primo. Quería entender cómo se transmitía la altura, por ejemplo, de padres a hijos. Y para visualizarlo, inventó un aparato llamado el Quincunx. Que es básicamente el abuelo de las máquinas de pinball. O sea, un tablero de madera lleno de clavos donde dejas caer bolas de plomo desde arriba. Eso es. Las bolas rebotan de forma aleatoria, izquierda o derecha, y al final caen en unos compartimentos formando la famosa curva de campana, la distribución normal. Pero claro, Galton se topó con un muro lógico enorme. Las fuentes explican que si la altura se hereda y cada generación suma sus propias variaciones aleatorias, sus propios rebotes en los clavos, pues la dispersión debería ser cada vez mayor. Matemáticamente, esa curva de campana debería ensancharse sin parar. Exacto. Y acabaríamos con un mundo lleno de gigantes de 3 metros y personas de medio metro en un par de siglos. Pero la realidad empírica mostraba que eso no pasaba. Las estaturas se mantenían estables generación tras generación. Y Galton se volvió loco buscando una especie de fuerza biológica, como una gravedad interna de la especie humana que tirara de la gente extrema hacia el centro, hacia la mediocridad. Buscaba una causa física, pero lo que acabó descubriendo fue la regresión a la media. Y el giro brutal aquí es que la regresión a la media no tiene absolutamente nada de biológico. No hay ninguna fuerza mágica actuando, claro. Ninguna. Le costó años entender que era simple inevitabilidad probabilística. Las fuentes usan un ejemplo buenísimo con el béisbol para ilustrar esto. Imaginemos que un jugador novato tiene una primera temporada espectacular. Batea por encima de todas las expectativas. Eso es. Pero al año siguiente su rendimiento baja y se acerca a la media de su equipo. Inmediatamente la prensa deportiva busca una causa. Claro, dicen que es la presión psicológica o que los rivales ya le han pillado el truco. Sí, o una lesión oculta, pero la estadística pura nos dice que no hace falta ninguna causa. Un año excepcional suele ser una mezcla de buen talento y muchísima suerte aleatoria. Al año siguiente el talento sigue ahí, pero la suerte tan extrema rara vez se repite. O sea, los números simplemente vuelven a su cauce. Y este descubrimiento cambió a Galton por completo. Se dio cuenta de que podía explicar patrones gigantescos de datos sin tener que buscar causas físicas. Se despojó del por qué, sí. La correlación le bastaba para describir cómo dos cosas se movían juntas.
Y luego llega su discípulo, Karl Pearson, y coge esta idea y, bueno, la convierte literalmente en una religión. Pearson llevó esto al extremo del positivismo. Decretó que la ciencia solo debía describir cómo se asocian los datos y prohibió la causalidad. O sea, llegó a decir que la causalidad era solo un caso especial de correlación. Borró la palabra del mapa. Y las matemáticas del momento le apoyaban. Pero a ver, es que la postura de Pearson es como mirar el mundo a través del ojo de una cerradura. Ves que dos cosas pasan a la vez, pero te niegas por principios a abrir la puerta para ver por qué suceden. Es una analogía perfecta. Es que clama el cielo. Todo el mundo sabe que el canto del gallo y la salida del sol están 100% correlacionados, pero el gallo no causa que salga el sol. ¿Cómo mentes tan brillantes tragaron con esto? Lo fascinante de esto es que el problema era en el lenguaje que utilizaban. La estadística usa el álgebra, y el álgebra por naturaleza es simétrica. O sea, que da igual el orden. Exacto. Si tienes una ecuación como x es igual a y, puedes darle la vuelta y decir que y es igual a x. El signo igual no tiene flecha de tiempo. ¡Ostras! Claro, no podían escribir matemáticamente el gallo causa el sol, pero el sol no causa al gallo. Y al no tener la notación matemática para expresar asimetría, dijeron, pues mira, esto de las causas es subjetivo, está en la cabeza del ser humano, y lo prohibimos. ¡Qué fuerte! Al no tener la sintaxis, barrieron la semántica debajo de la alfombra. Literalmente. Y así la ciencia de datos se volvió ciega durante décadas. Hasta que nos vamos a los años 20, a Estados Unidos, y entra en escena nuestro héroe rebelde, Sewall Wright. Un genetista brillante, pero que trabajaba desde un rincón humilde de la academia. Exacto, un apasionado de las matemáticas y sobre todo de las cobayas. Criaba cobayas sin parar. Y White tenía un problema muy terrenal que la estadística de Pearson no podía resolver. Porque en biología sí hay asimetría. Una mutación genética causa un color de pelo en la cobaya, pero teñirle el pelo a la cobaya no cambia su genética en el pasado. Exactamente. La biología tiene dirección. Así que Wright, para entender la genética de sus animales, inventó los diagramas de ruta, los famosos Path Diagrams. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque Wright empezó a dibujar redes de nodos conectados por flechas unidireccionales. Añadió la simetría a mano en el papel. Fue un acto de rebeldía total contra el sistema de Pearson. Y el texto da un ejemplo buenísimo sobre esto. El peso al nacer de las crías de cobaya. Wright quería saber cuánto crecía una cría al día mientras estaba en el útero materno. Si mirabas solo los datos brutos, la pura correlación que tanto adoraba Pearson, salía que cada día extra de gestación sumaba 5.66 gramos al peso. Pero Wright sabía que ese número era falso, que estaba sesgado, y todo por culpa de una variable de confusión, el tamaño de la camada. Claro, una camada con muchas crías provoca que nazcan antes, acortando el tiempo. Y a la vez, al ser muchas crías, tienen menos alimento y crecen más lento cada día. Wright cogió su diagrama, dibujó las flechas desde tamaño de la camada hacia la gestación y hacia el peso. O sea, mapeó las rutas, como si fuera un mapa de carreteras donde hay calles de un solo sentido para no perderte. Esa es la clave. Gracias a las ecuaciones de su diagrama, pudo aislar estadísticamente el efecto de la camada. Pudo limpiar el ruido. Y al filtrarlo, descubrió que la verdadera tasa biológica de crecimiento era de 3,34 gramos por día, y no los 5 y pico que decían los datos mudos. Demostró que la causalidad te revelaba la realidad física de los cuerpos, mientras que los datos brutos solo te daban un espejismo matemático. Pero claro, la vieja guardia de estadísticos le saltó a la yugular. Los discípulos de Pearson le decían que su método era subjetivo, que él se inventaba hacia dónde iban las flechas. Fue atacado sin piedad, sí. Y, a ver, haciendo de abogado del diablo un momento, ¿acaso los críticos no tenían un poquito de razón? Si tú decides las flechas basándote en tu propia intuición, ¿no es un razonamiento circular? ¿Asumes la causa en el papel para que el modelo te diga que hay una causa? Es una duda muy lógica, pero Wright demostró magistralmente que no hay circularidad. Él combinaba suposiciones cualitativas súper obvias, como que el tiempo va hacia adelante, con los datos brutos. Claro, cosas de sentido común irrefutable. Eso es. El diagrama solo te dice qué canales están abiertos, pero no te da el resultado numérico. Son los datos los que fluyen por esos canales y te dan las conclusiones cuantitativas no obvias. Entendido. O sea, sin hipótesis causales no puedes extraer conclusiones causales.
Los datos no hablan solos. Exactamente. Wright demostró que necesitas un modelo estructurado previo. Y esto nos hace de puente perfecto hacia el mundo de las máquinas. Porque el diagrama de Wright es fantástico, pero es estático. Es un experimento cerrado. Y el mundo real, evidentemente, está lleno de incertidumbre y nueva información. Así que, para que una máquina, un ordenador, pueda aprender causas y actualizar lo que sabe sobre la marcha, las fuentes dan un salto en el tiempo hasta el siglo XVIII, al reverendo Thomas Bayes. El famoso teorema de Bayes, la piedra angular de cómo sopesamos la evidencia. Porque Bayes ideó la probabilidad inversa. Normalmente, en física, pensamos de causa-efecto. Yo lanzo una piedra y calculo dónde va a caer. Pero en la ciencia real muchas veces solo tienes el cráter, y tienes que adivinar quién lanzó la piedra. Tienes el efecto observable y buscas la causa oculta. Bayes es como Sherlock Holmes operando a la inversa. O sea, en lugar de ir de la teoría a las pistas, va de las huellas en el barro hacia la identidad del sospechoso criminal. Y esto, llevado a los algoritmos modernos, es potentísimo. Las fuentes mencionan el software Bonaparte. Sí, un ejemplo brutal y súper práctico. Es un programa que usa redes bayesianas para identificar víctimas de grandes catástrofes, casos donde el ADN está tan destrozado que no puedes hacer una prueba normal. Y ahí entra Bayes. Como no tienes el ADN directo, usas evidencia indirecta. Tomas muestras de primos segundos o tíos abuelos de la víctima. Esa sería la evidencia empírica, las pistas del presente. Y el software, usando las reglas bayesianas, empieza a actualizar la probabilidad hacia el pasado. Calcula la probabilidad genética de los padres de ese primo y luego sube al abuelo común. Y de ahí baja por la otra rama del árbol genealógico hasta reconstruir matemáticamente el perfil genético más probable de los padres directos de la víctima, todo fluyendo hacia atrás desde la evidencia. Esa capacidad de propagar probabilidades por una red es vital para que las máquinas modernas actualicen sus creencias. Pero espera, porque aquí veo un choque. Si estas redes bayesianas solo manejan probabilidades estáticas asociando pistas, no estamos otra vez atrapados en el cajón de Pearson. O sea, siguen siendo solo correlaciones, muy sofisticadas, pero sin llegar a la verdadera causalidad de intervenir en el mundo. Si conectamos esto con el panorama general, la observación que haces es perfecta. Y de hecho, Judea Pearl, que fue pionero de estas redes en los años 80, lo admite. Las primeras redes bayesianas no alcanzaban la causalidad real. Les faltaban las flechas de las cobayes, ¿no? Totalmente. Podían observar y deducir, pero no podían responder a la pregunta de ¿qué pasa si intervengo? Si a una máquina bayesiana antigua le decías «voy a forzar esta variable manualmente», el sistema colapsaba. No sabía manejar acciones externas. Así que la revolución total, el camino hacia la verdadera inteligencia artificial causal moderna, fue fusionar ambos mundos. Las flechas rígidas de Wright y la actualización probabilística de Bayes. Al añadir flechas estrictamente causales a esas redes, las máquinas aprendieron a simular intervenciones. Ahora pueden aislar mentalmente una variable, cortar sus influencias previas y ver qué pasaría si actúan sobre ella. ¡Qué barbaridad! O sea, hemos visto cómo la estadística perdió el norte adorando ciegamente a los datos mudos de Pearson, hemos visto cómo las cobayas de Wright rescataron el sentido común de las causas y cómo las matemáticas de Bayes le dieron a las máquinas el motor para aprender. Es un viaje intelectual apasionante que nos avisa de los peligros de la era del Big Data en la que vivimos. Totalmente, porque hoy en día nos bombardean con que acumular petabytes de datos nos dará la verdad absoluta. Y las fuentes son clarísimas. Sin un modelo causal previo que dicte el por qué, acumular datos solo genera correlaciones engañosas a escala masiva. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestro futuro? Pues nos deja a las puertas de algo enorme. Y las fuentes terminan con una idea que quiero dejar resonando. Hablan del razonamiento contrafactual, el pensar qué habría pasado si yo hubiera hecho esto de otra manera. El nivel más alto de la cognición, sí. Y la base del libre albedrío y de la moral. Si gracias a estas matemáticas de redes y flechas causales logramos que los robots puedan calcular contrafactuales, que puedan reflexionar sobre sus propios errores pasados, significa que no solo van a adquirir inteligencia, sino también verdadera responsabilidad moral. Es la gran frontera. Si la máquina puede preguntarse qué habría pasado si hubiera elegido distinto, entra en el terreno moral. Una frontera que sin duda dejamos para que nuestra audiencia la explore y reflexione. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje por los entresijos de la causalidad. Nos escuchamos en el próximo análisis a fondo.